Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos ahí nuestros 3 kilogramos de té a 20 grados Celsius. Le vamos a poner un bloque de hielo a menos 10 grados Celsius. ¿Qué va a ocurrir? Se derrite el hielo y baja la temperatura del té, ¿no? Hay un Así cambio es, de fase. cambio de fase. Cambio de fase. Eso significa que necesitamos el calor de fusión para el hielo. Son 333 kilojoules por kilogramo. Y también va a haber un cambio de temperatura del hielo, porque lo tenemos a menos 10 grados. Entonces, para poderlo fundir, primero lo tenemos que llevar hasta cero. Entonces, la capacidad calorífica del hielo van a ser 2100 joules por kilogramo grados Celsius. Entonces, antes de la fusión, tenemos que llevar el hielo desde menos 10 hasta 0 grados Celsius. Y ya que esté en 0 grados Celsius, sigue siendo hielo, sigue siendo un bloque, va a pasar a 0 grados Celsius, pero como agua, bueno, como líquido. Pues aquí es sólido, se va a fundir y va a quedar como líquido. Mientras que al té pues no le va a pasar nada. Bueno, va a perder calor, pero no tiene cambio de fase. Entonces, básicamente haremos lo mismo que en el problema pasado, ¿no? El calor perdido por el té va a ser igual al calor ganado por el hielo. A ver, no va así. Ok, entonces vamos a calcular el calor correspondiente a estos dos.
La constante, bueno, para el té la vamos a tomar como la del agua. Para el té, sí. Para el hielo, no. Para el hielo vamos a tomar los 2100. Lo estamos trabajando por separado porque de todo el calor que el té va a perder, una parte se va a ir en llevar al hielo desde -10 hasta 0 y otra parte en hacer el cambio de fase. Pero además, cuando ya cuando ya esté en estado líquido a 0 grados, todavía va a seguir equilibrándose con el calor que tenga el restante el té. Entonces, primero vamos a calcular cuánta energía se necesita para hacer ese cambio, llevarlo desde -10 hasta 0 y hacer la transición. Salen 10.500 500 joules. joules. 10.500 joules. Eso es nada más para llevarlo de -10 a 0. Aquí ya tenemos hielo a 0 grados Celsius. Vamos ahora a calcular el calor por el cambio de fase. Seguimos teniendo 0.5 kilogramos, pero para pasar de sólido a líquido necesitamos 333 kilojoules por kilogramo. Son 166.5 kilojoules. Ok, entonces el calor total para ir desde -10 grados Celsius sólido hasta 0 grados Celsius líquido van a ser los 10.500. Vamos a ponerlo todo en kilojoules. Serían 10.5 kilojoules más 166.5.
177. Sí. Sí. Ok. Entonces, del calor o de la energía que tenía el té, 177 kilojoules se fueron en hacer ese cambio para el hielo. Pero a lo mejor todavía nos queda algo de energía. Pues ahora sí, menos M, voy a poner un poco más abajo. Va a ser igual a los que consumieron más bueno, aquí ya no tenemos hielo, tenemos. Esto último que escribí sería para el agua, es decir, ya no tenemos el hielito, ya solamente tenemos, ya estamos en estado líquido, pero esos siguen siendo los 0.5, lo que antes eran 0.5 kilogramos de hielo, ahora son 0.5 kilogramos de agua. Bueno, acá también era agua, pero era agua sólida. Entonces ahora aquí tenemos, le puse como temperatura inicial los 0 grados Celsius. Ahora sí vamos a saber a qué temperatura quedó nuestro té.
Me salió 5.06. Correcto. 5.06 Celsius. Entonces, nuestro té queda a esa temperatura. Y en fase líquida, ¿no? Ok. ¿Dudas? Como quieras, pero sí tiene que haber consistencia en toda la ecuación. Aquí teníamos los 177 en kilojoules, pero de este lado de la ecuación y en este otro tenemos joules. Entonces puedo convertir esto a kilojoules o más fácil, convertir los kilojoules a joules. Entonces, mientras tengamos las mismas unidades en toda la ecuación, cualquiera de los dos es correcto. De nada. Ok, entonces, en estos problemas de calorimetría, la mayoría de las veces la forma más fácil de resolverlos va a ser haciendo un diagrama de lo que está sucediendo, de cómo se están presentando las transferencias de calor. Por ejemplo, en este caso, pues vimos que primero había que hacer un cambio de temperatura y después una fusión. Si omitimos una de esas etapas, nuestro cálculo va a ser equivocado. Y es probable que nos dé un resultado que no tenga sentido. Es importante pues que hagamos un análisis completo y que veamos, bueno, a lo mejor en este caso, si hubiéramos omitido los 177 kilojoules o, no sé, a lo mejor el cálculo del calor de fusión, pues no hubiéramos notado gran diferencia porque de todos modos nos habría dado una temperatura menor a los 20 grados. Y a lo mejor no nos hubiera parecido que nos equivocamos. Entonces aquí no nos va a dar un resultado tan incoherente como una temperatura mayor, pero sí nos puede dar algún error si hemos omitido alguna parte en nuestro cálculo. Entonces, como recomendación, eso, hacer un diagrama, hacer pues un diagrama de flujo o algo así en donde vayamos viendo paso a paso qué es lo que está sucediendo en nuestro sistema. Entonces, afortunadamente son cosas que vemos en la vida diaria o que ya alguna vez hemos visto y pues podemos saber exactamente qué es lo que está pasando. Ok. ¿Alguna duda con estos problemas? No. Va.
Vamos a hacer un último problema de cálculo de calor y cambiamos de tema. Dice, la capacidad calorífica del cloroformo en el intervalo de 240 Kelvin hasta 300 Kelvin es Cp igual a 91.47 más 7.5 por 10 a la menos 2 por T en joules por Kelvin. Calcule el calor requerido para llevar un mol de cloroformo desde 273 Kelvin hasta 300. Este es uno de esos casos en donde nos toca integrar.
Y ahí hay algo que dice al inicio el problema, luego les causa confusión. Dice, la capacidad calorífica del cloroformo en el intervalo de 240 hasta 300 Kelvin es, y nos da la ecuación, pero luego nos pide que hagamos el cálculo de 273 hasta 300. ¿Qué es este primer dato que nos están dando? Dice, en el intervalo de 240 hasta 300 Kelvin. Lo que nos está diciendo ahí es que esta ecuación es válida si nosotros hacemos cálculos dentro de este rango de temperatura. Si yo quisiera calcular, no sé, a 500 Kelvin, esta ecuación ya no vale. Eso es lo que me está diciendo, que mientras nosotros hagamos cálculos entre 240 y 300 Kelvin, podemos usar esta ecuación sin ningún problema. Si nos salimos de ese rango, entonces ya no vale. Pero si vemos aquí las condiciones que nos está pidiendo, pues está 300 Kelvin, está en el límite, 273 está por arriba del límite inferior, entonces sin problema podemos usar esa ecuación. Esto lo menciono porque en algunos libros sí nos pone esta aclaración. Nos dice, puedes usar este valor en un rango tal de temperatura, o en un rango tal de presión, o en, no sé, ese tipo de restricciones. Entonces siempre es importante saber cuál es la validez de las ecuaciones que estamos usando. Q igual a N es constante, entonces lo podemos dejar fuera. Y ya sí se comen unas. Y ustedes ya saben integrar, entonces pues, tranquilamente pueden calcular eso. Me dio que es 3049.8525. 3049. 3049. .85 Ujú. unidades de joules, porque esto está en joules por mol Kelvin. Entonces con el mol se va, y con el Kelvin también se va.
Ok, entonces necesitamos 3049 joules para llevar un mol de cloroformo desde 273 hasta 300 Kelvin. Si pusiéramos una ecuación de capacidad calorífica más grande que esa, no sé, con 3 o con 4 términos, no hay ninguna complicación. Integramos normal. Entonces son integrales sencillas, así que no debería ser problema. Ok. ¿Alguna duda? Maestra, ¿Sí? ¿por qué en este caso fue necesario integrar? Porque nos están dando una ecuación para la capacidad calorífica. Es decir, que no es constante en el rango de temperatura. Cuando ya te dicen su capacidad calorífica es de 39 y no te dicen nada más, o te dicen que puedes considerar constante, constante respecto a la temperatura, pues no hay problema, aplicas el Q igual a MC delta T. Pero cuando se da un caso como este, o que te dice el texto claramente que no es constante, entonces a fuerza nos toca hacer Q igual a MC por DT, lo que significa integrar. Aquí puse M, pero puede ser C, que diga N. Acuérdense que depende de las unidades de la capacidad. Básicamente pues, hay materiales que, en específico los gases, que pueden cambiar respecto a la temperatura. Gracias. Sí. Creo que a ustedes no les he subido el formulario, pero por ejemplo aquí las tablas que les puse o que están en este formulario, lo voy a subir para que lo tengan más para fisicoquímica. Todas las capacidades caloríficas que vienen aquí son constantes. Pero aquí la tabla dice arriba dice valores que corresponden a una temperatura de 298.15 Kelvin. Entonces, creo que no viene por aquí ninguna. No. Hay tablas en donde viene, por ejemplo, igual de este lado opuesto. Y por acá vienen A, no sé, viene A, B, C, D. Y te dice que eso corresponde a una ecuación tipo D por T cuadrada más D por T cúbica. Y te dice que es válido en un rango de temperatura desde mayor a tal valor y menor a tal valor. Así como pusimos aquí que era válido de 240 a 300, también tienes tablas de este tipo.
Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Puede repetir cómo sacó las unidades, por favor? Las unidades. Voy a borrar esto de aquí.